Hasta ahora hemos cubierto cómo proyectar datos y registros de una tabla de nuestra base de datos, pero solamente hemos cubierto cómo hacerlo individualmente tabla por tabla. Nosotros sabemos que entre nuestras tablas pueden existir relaciones de uno a uno, uno a muchos o de muchos a muchos. Y bueno, esta información está relacionada gracias a la llave primaria de una tabla siendo agregada como llave foránea en otra. Pero ¿cómo es realmente que nosotros podemos proyectar información de varias tablas juntas? Bueno, para esto vamos a estar utilizando un join. Un join es una cláusula que nosotros podemos agregar a la cláusula de select para que unamos dos tablas y ya que estén unidas, ahora sí, poder proyectar su contenido y poder hacer filtros a través de un select y demás. Ahora, es importante mencionar que cuando se hace un join entre dos tablas, lo que realmente sucede es que se hace un producto cartesiano entre todos los renglones de la tabla uno contra todos los renglones de la tabla 2. ¿Qué significa esto? Que la tabla generada es una combinación de todas las combinaciones posibles entre los renglones de las dos tablas. Pasemos a mi pantalla para tener esto un poco más claro. Suponiendo que nosotros tenemos estas dos tablas representadas por acá, si quisiéramos hacer un join entre las dos tablas, la tabla resultante luciría algo así. Ok, se hace el join y la tabla resultante combinaría renglón por renglón de nuestra tabla A con renglón por renglón de nuestra tabla B. Así que tendríamos algo como lo siguiente. 1A, primer renglón, con 1B1. Luego, una vez más 1A para ser combinado con el siguiente renglón de la tabla B. Y así sucesivamente para cada uno de nuestros renglones. Aquí tendríamos 2AA, 1B1 y finalmente 2AA, 2BB2. Entonces, esto es lo que sucede cuando hacemos un join. Es un producto cartesiano. Y si bien lo que tenemos de resultado en esta tabla, pues hay información que realmente es irrelevante para los datos que seguramente queramos proyectar. Precisamente porque, bueno, aquí hay una relación entre las dos tablas y lo podemos ver con el ID de la tabla A está incluida como el ID de la tabla B. Entonces, si nosotros ponemos atención en esta tabla resultante, únicamente aquellos que coinciden, que es el primero y el último en este caso, son los renglones que sí nos interesan. Aquí podemos ver que este registro tenía relación con la tabla número B, entonces este renglón de aquí sí nos interesa para nuestra proyección y este de por acá también. Entonces, nosotros vamos a poder filtrar sin necesidad de utilizar un where la información que se hace a través del producto cartesiano. Y eso lo vamos a hacer gracias a estos valores que están relacionados en nuestras tablas. Por ahí vamos a utilizar una palabra reservada que se llama on y en esta palabra, dentro de esta cláusula, vamos a estar incluyendo el ID de una tabla junto con la llave foránea de la otra tabla. Ahora, vamos a pasar a nuestro SQL Workbench para ver esto en acción. Si ustedes recuerdan, tenemos nuestra base de datos de usuarios y recetas. En este momento voy a proyectar cada una de estas tablas. Primeramente usuarios, tenemos ahí 4 usuarios, Alejandro, Julieta, Roger y Marta con ID 1, 2, 4 y 5. Y si vamos a recetas, por aquí vemos ya un par de recetas dadas de alta, donde pues cada receta corresponde al ID de alguno de los usuarios. Aquí vemos que el 1, el 2 y el 4 están siendo utilizados para haber dado de alta estos registros. Ahora, nosotros con solo ver el ID, pues seguramente pudiéramos recordar que el uno es Alex, tal vez que el 2 es Julieta y hasta allí, ¿verdad? Pero entre más datos tienen nuestras tablas, pues es realmente imposible seguirle el paso recordando todos estos valores. Pero para eso existe el join. Nosotros, para poder hacer y unificar estas dos tablas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proyectar primero todo de ambas. Y aquí donde ponemos el from, vamos a poner cualquiera de las dos tablas, varios, y después vamos a poner la palabra reservada join. From usuarios join y sigue nuestra segunda tabla. Solo con esto vamos a obtener el producto cartesiano que les mencionaba. Aquí si ejecutamos el query, noten, pues ha sido la combinación de todos los renglones de nuestra tabla de usuarios contra todos los renglones de nuestra tabla de recetas. Pero nuevamente, toda esta información no nos es relevante porque solamente queremos ver los usuarios con sus correspondientes recetas. Entonces, para eso, a nuestro query le vamos a agregar y la palabra on y vamos a hacer que coincidan la llave primaria de usuarios
con la llave foránea que existe de usuarios en la tabla de recetas. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Ponemos por aquí el nombre de la tabla de usuarios y hacemos referencia a su columna de ID con la notación punto. Y esto lo vamos a igualar a recetas de la misma forma, notación punto, pero en recetas el ID del usuario se llama ID-usuario. Ya con esto, si nosotros ejecutamos nuevamente nuestro query, noten cómo ahora sí, si ustedes recuerdan, teníamos 5 recetas y aquí están desplegadas esas 5 recetas con su respectivo dueño. Quien las dio de alta. Ahora sí ya podemos ver que Alejandro, con ID 1, pues él dio de alta la pizza y la hamburguesa. Luego vemos que Julieta está 2 veces porque ella dio de alta la ensalada y los tacos. Y finalmente tenemos a Roger, que él dio de alta la torta. ¿Ok? De igual manera, así como hacíamos previamente en nuestras proyecciones, nosotros podemos agregar la cláusula where, si es que nosotros queremos filtrar los datos. Por ejemplo, si yo quisiera aquí solamente desplegar las recetas de Alejandro Morales, pues ahí ya nos pasamos a hacer el where. Sabemos que el ID de Alejandro Morales es el 1. Y noten cómo aquí otra vez yo estoy haciendo referencia a la tabla de usuarios, porque si ustedes ponen un poco de atención y recuerdan, en ambas tablas de usuarios y recetas nosotros tenemos ID y en ambas tenemos nombre y en ambas tenemos fecha de creación y fecha de actualización. Entonces con esta anotación le aseguramos que nuestro query sepa a qué renglón o a qué columna y a qué tabla nos estamos refiriendo. Bien, ya con esto ahora sí estaríamos recibiendo únicamente las recetas que le pertenecen a Alejandro Morales. ¿Ok? Y de igual forma nosotros en nuestra proyección podemos ser más específicos y en vez de desplegar todo, pudiéramos de cierta forma tal vez desplegar el nombre y el apellido del usuario junto con el nombre, los ingredientes y las instrucciones de la receta. Eso ya sabemos que lo vamos a hacer por aquí. Usuarios.nombre, usuarios punto apellido y después recetas punto nombre, recetas punto ingredientes y por último recetas punto instrucciones. Entonces ya con esto nosotros vamos a tener una tabla un poco más reducida. Creo que tenemos aquí un pequeño error. Creo que escribí mal así la columna de instrucciones. Me faltó la E ahí. Ejecutamos y ahora sí, ahí vemos nombre y apellido Alejandro Morales y nombre de la receta, pizza, ingredientes e instrucciones. Noten que aquí estas dos columnas siguen teniendo el mismo nombre. Nosotros pudiéramos cambiarle el nombre a una columna poniéndola aquí con la palabra reservada as y ponemos aquí nombre de receta, por ejemplo. Y ya con eso, pues va a haber una distinción en la proyección. Recuerden que esto no está cambiando los nombres de nuestras columnas en las. Y bien, bueno, ya de esta forma vemos cómo se hace el join. Existen varios tipos de join. Este es el primero y el más básico. Otro que vamos a estar cubriendo justo en este momento es el left join. ¿Qué distinción tiene contra el join? Bueno, si ustedes recuerden, déjenme le quito aquí rápidamente la cláusula where. Cuando nosotros proyectamos aquí el join de estas dos tablas, pues vemos a Alejandro, Julieta y Roger. Pero recuerden que también existe otro usuario que es nuestro usuario Marta. Marta hasta ahora no ha dado de alta ninguna receta. No obstante, si nosotros quisiéramos que apareciera como parte de la proyección uniendo las dos tablas, para eso es que nosotros hacemos el left join. Con solo nosotros ponerle aquí left, previo a la palabra join, es más que suficiente y nos va a proyectar en el resultado a Marta. Únicamente que en la parte de nombre de la receta, ingredientes e instrucciones, como Marta aún no tiene ninguna receta dada de alta o relacionada, pues va a poner valores nulos ahí. Recuerden que esto es solo una proyección, porque no deberíamos de tener valores nulos en nuestra tabla de usuarios o recetas. Si nosotros lo ejecutamos, si se dan cuenta, ahí es como aparece Marta Gómez, pero no tenemos nada todavía en sus recetas. ¿De qué nos sirve realmente un left join? Bueno, más adelante vamos a estar haciendo una aplicación de web donde despleguemos pues usuarios y recetas y seguramente por ahí vayamos a querer desplegar todos los usuarios con todas sus recetas. Y bueno, cuando lleguemos a un usuario que no tiene recetas, pues ahí con cierta lógica condicional vamos a poner algún mensaje que diga Marta Gómez aún no tiene recetas. Para eso es que nos va a servir el left join. ¿Ok? Y aquí sí importa el orden de las tablas.
Aquí ponemos primero usuarios y cuando ponemos un left join enseguida significa que vamos al menos a desplegar al menos una vez cada registro que tenemos en la tabla de la izquierda, que en este caso es usuarios. Por eso allí Marta nos aparece una vez. El resto puede que esté duplicado porque tienen más recetas, pero si al menos uno o varios usuarios no tenían recetas, los va a desplegar una sola vez con valores de... Si yo cambio el orden de mis tablas, bueno, aquí vamos a tener el resultado previo, nuestra tabla de la izquierda la de recetas y la de la derecha la de usuarios. Aquí no veríamos a Marta porque ahora la tabla de la izquierda es la de recetas. Entonces eso significa que queremos desplegar al menos eh, cada receta al menos una vez. Y bueno, pues eso es prácticamente cada receta tiene un ID de usuario, por eso es que se despliega. ¿Ok? Pero también así como el left join existe el right join. ¿Ok? Si nosotros tenemos aquí la distribución en nuestro query de las tablas en este orden, nosotros podemos poner right join, donde aquí dice, ok, todos los registros de la tabla de mi derecha que hemos puesto aquí en el query tienen que aparecer al menos una sola vez en el query resultante, en la proyección resultante, y aquel usuario que no cuente con receta, pues lo ponemos con dos. Entonces, nuevamente, si yo ejecuto ese query, noten cómo vuelve a aparecer Marta Gómez con los espacios bueno, con sus columnas hacia nulo. ¿Ok? También otra cosa que podemos hacer en los joins es utilizar un alias. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, si se dan cuenta, nosotros cada vez que hacemos referencia a una de nuestras tablas y sus respectivas columnas, estamos poniendo el nombre entero de la tabla, que funciona como es debido. Nosotros si quisiéramos, en vez de utilizar el nombre completo y tal vez algún prefijo, un sufijo, una letra, nosotros podemos hacerlo. Primeramente, en la sección del from vamos a poner por aquí un alias. Por ejemplo, R para recetas, U para usuarios. Y ya especificando ese alias, yo cada vez que hice referencia a usuarios puedo poner una U. Por ejemplo, aquí, U de usuario y en receta una R. R por ahí, U por acá, U por acá, R. R y R. Entonces ya nuestro query pues, se ve un poco más reducido y entendemos qué es lo que está sucediendo. Y así nosotros vemos el alias, pues nada más tenemos que fijarnos en qué alias hemos asignado a nuestras tablas en la cláusula del from. Y ya con eso, si yo ejecuto de nuevo el query, sigue funcionando de igual. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros podemos hacer los joins. Existe otra alternativa que también quiero mostrársela. Sin necesidad de utilizar la palabra join, podemos utilizar una coma, nada más que allí no tendríamos que poner la cláusula o. ¿Ok? Vamos a estar utilizando en clase esta sintaxis, pero en caso de que ustedes miren la documentación y vean esta sintaxis alterna para que entienda qué es lo que hace. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el mismo query, realmente la parte del select es lo mismo. En la parte del from, vamos a poner aquí usuarios, u, coma, recetas. Vamos a poner recetas, R, usuarios, U. ¿Ok? Y si se dan cuenta, aquí no vamos a aplicar el on. De hecho, aquí no va a funcionar. Si lo pusiera, me va a marcar un error de sintaxis porque el on va estrictamente enlazado cuando escribimos join, cuando escribimos left join o cuando escribimos right join. En este caso, la coma ya está haciendo el producto cartesiano, ya está haciendo el join, pero para enlazar esa llave primaria con la llave foránea, tendríamos que poner por acá en el where pondríamos u.id igual a r.id de usuario. Y bueno, si quisiéramos agregar más condiciones, pues esas ya las vendríamos poniendo aquí, ¿verdad? Como vimos primeramente, el query inicial que hicimos, donde desplegábamos es únicamente las recetas de Alex Morales, pues aquí pondríamos en u.id es igual a u. De esta forma solo veríamos las recetas de Alejandro Morales. Entonces, esta es una sintaxis alterna. Ojo con esta sintaxis, no podemos simular ni el left join ni el right join. Es por eso que vamos a estar utilizando la sintaxis que vimos inicial. Y de esta forma es como nosotros unimos dos o más tablas que tienen relación, porque aquí si yo tuviera que unir al parecer una tercera tabla, si tengo una relación de muchos a muchos, se puede. Simplemente ponemos otro on, otro join con su otro on para pues ahí especificar las llaves primarias con sus llaves foráneas y ahora sí tener la tabla proyectada con todos los resultados que nos interesan.